Capítulo V 3 de octubre de 1991, he estado compaginando mi labor en el proyecto de FB con algún que otro trabajo en nuestro edificio. Anoche terminé nuestro sistema de alarma que cubre todo el perímetro del edificio, y hoy he trabajado duro en nuestro túnel de escape de emergencia. A los lados y en la parte de atrás del edificio he enterrado una fila de almohadillas sensibles a la presión conectadas a una alarma visual y a un timbre situados en el interior. Las almohadillas son de la misma clase que se instala a menudo bajo los felpudos de las tiendas para señalar la llegada de un cliente. Consisten en tiras de metal de 2 pies de largo selladas dentro de una lámina de plástico flexible, lo que las hace impermeables. Cubiertas con 1 pulgada de tierra son indetectables, pero nos avisarán si alguien camina sobre ellos. Este método no podría usarse en la parte delantera de nuestro edificio, porque casi todo el suelo de la entrada y del parking es de cemento. Después de considerar y rechazar un sensor ultrasónico, instalé un sensor fotoeléctrico entre 2 postes de acero situados en los laterales del área cubierta de cemento. Para que la fuente de luz y la célula fotoeléctrica quedaran ocultas, fue necesario poner la fuente dentro del poste del cerco, y colocar el pequeño y discreto reflector montado justo delante, en el otro poste. Tuve que taladrar varios agujeros en un poste, y fue necesario hacer algunos ajustes para que todo funcionara a la perfección. Catherine fue de gran ayuda en todo esto, ajustando el reflector cuidadosamente mientras yo alineaba la luz y la célula fotoeléctrica. También sugirió que cambiáramos el sistema de la alarma dentro del edificio, para que no solo nos advirtiera en el momento de que un intruso anduviese sobre los sensores o pasara a través del haz de luz, sino que también se encendiera un reloj eléctrico en el garaje. De esta manera nosotros sabríamos si alguien merodeaba por el edificio y de paso la hora en que lo había hecho. Estando en el garaje, limpiando una serie de latas de aceite vacías, trapos grasientos y todo tipo de basura del hoyo que servía para cambiar el aceite y trabajar debajo de los coches, descubrimos que el hoyo daba directamente a una cloaca para el agua de lluvia, a través de un desagüe enrejado. Cuando nos asomamos al enrejado, vimos que era posible entrar en la cloaca, que, de hecho, no era más que un tubo de cemento de 4 pies de diámetro. La tubería discurría a lo largo de aproximadamente 400 yardas, hasta desembocar en un canal mayor al aire libre destinado a drenar el agua de lluvia. A lo largo de la tubería principal había una docena de cañerías más pequeñas que aportaban agua a la canalización principal, al parecer proveniente de los desagües de la calle. Tanto el principio como el final de la tubería estaban protegidos por una reja reforzada, con barrotes de media pulgada incrustados en el cemento. Hoy tomé una sierra, me deslicé hasta el extremo de la cloaca, y cerré todos los barrotes menos 2. Esto dejó el enrejado firme en su lugar, pero hizo posible, aunque con mucho esfuerzo, poder doblarlo lo suficiente como para poder arrastrarse hacia afuera. Hecho esto, eché una breve mirada alrededor. Los laterales de la alcantarilla eran increíblemente altos, proporcionando un buen escondite para no ser visto desde el camino cercano. Desde ese camino no era posible ver nuestro edificio o cualquier parte de la calle donde estaba situado, debido a las estructuras intermedias. Cuando volví a entrar a la cloaca, me resultó agotador poner la reja de nuevo en su lugar. Desgraciadamente, las personas que alquilaron el garaje y la tienda antes de que nosotros nos instaláramos debieron de haber estado descargando todo su aceite desechado en esta cloaca durante años, porque había aproximadamente 4 pulgadas de lodo negro y espeso, a lo largo del fondo de la cañería de la cloaca. Cuando salí de la cloaca a la tienda estaba cubierto por esa sustancia. Henry y George estaban fuera los dos, y Catherine me hizo desnudarme y me roció con una manguera en el mismo garaje, antes de permitirme incluso ir a tomar una ducha arriba. Ella declaró los zapatos y la ropa que había llevado siniestro total y los tiró. Cada vez que tomo una ducha helada, siento amargamente que Henry y yo no dedicáramos algo de tiempo para agregar el agua caliente a nuestra improvisada ducha. 6 de octubre, hoy he completado el mecanismo detonador para la bomba que usaremos contra el edificio del FBI. El propio mecanismo de disparador es bastante fácil, pero me quedé con el propulsor hasta ayer, porque no sabía qué clase de explosivos usaríamos. Los miembros de la Unidad 8 habían planeado hacer una incursión en una de las áreas donde el metro de Washington está siendo ampliado, pero no han tenido suerte hasta ayer, y aún así no fue demasiada. Solo han podido robar 2 cajas de gelatina explosiva, y una de las cajas ni siquiera estaba llena. Menos de 100 libras en total. Pero por lo menos eso resolvió mi problema.
La gelatina explosiva es lo bastante sensible como para que mis detonadores caseros la hagan estallar, y 100 libras serán más que suficientes para detonar la carga principal, siempre y cuando la unidad 8 halle más explosivos, sin tener en cuenta de qué tipo son ni cómo están empaquetados. He puesto aproximadamente 4 libras de gelatina en una lata de compota de manzana vacía, lo apreté tanto como me fue posible, puse las baterías y el mecanismo de cuenta atrás en la parte superior de la lata, y los he conectado a un pequeño interruptor en el extremo de un alargador de unos 20 pies. Cuando carguemos el camión con los explosivos, la lata se situará encima de las 2 cajas de gelatina. Tendremos que realizar pequeños orificios en las paredes del remolque y de la cabina para hacer llegar el cable y el interruptor a la cabina de conducción. George Henry, probablemente Henry, conducirá el camión hacia el área de carga y descarga dentro del edificio del FBI. Antes de salir de la cabina, él activará el interruptor, empezando así la cuenta atrás. 10 minutos después la carga explotará. Si tenemos suerte, será el fin del edificio del FBI y de su nuevo complejo, de $3.000 millones, de computadoras para el sistema de pasaporte interno. Hace 6 o 7 años, cuando empezaron a sondear a la opinión pública sobre el nuevo sistema del pasaporte, se dijo que su propósito principal sería descubrir a los inmigrantes ilegales, para que pudieran ser deportados. Aunque algunos ciudadanos sospechaban profundamente de plan, la mayoría se tragó la explicación del gobierno de por qué los pasaportes eran necesarios. Así, muchos miembros de los sindicatos, que veían a los ilegales como una amenaza a sus trabajos durante un período de desempleo alto, pensaron que era una idea genial, mientras que los liberales generalmente se opusieron porque sonaba racista. Casi todos los ilegales no eran blancos. Posteriormente, cuando el gobierno concedió la ciudadanía automática a todos los que habían conseguido entrar furtivamente por la frontera mexicana y permanecer en el país durante 2 años, la oposición liberal se evaporó, excepto un núcleo duro de libertarios que todavía sospechaban. En fin, ha sido deprimentemente fácil para el sistema engañar y manipular al pueblo americano, ya sean los relativamente ingenuos conservadores o los corruptos y liberales. Incluso los libertarios, inherentemente hostiles a todo gobierno, se verán intimidados a la hora de continuar en su oposición, cuando el Gran Hermano anuncie que el nuevo sistema de pasaporte es necesario para encontrar y destruir a los racistas, a nosotros. Si la libertad de los americanos fuera la única cosa en juego, la existencia de la organización apenas estaría justificada. Los americanos han perdido su derecho a ser libres. La esclavitud es el estado justo y apropiado para unas personas que han crecido así, blandas, autoindulgentes, descuidadas, crédulas, y atontadas. De hecho, nosotros ya somos esclavos. Hemos permitido que una diabólicamente inteligente minoría extranjera pusiera cadenas a nuestras almas y a nuestras mentes. Estas cadenas espirituales son una señal más real de esclavitud que las cadenas de hierro, que aún están por llegar. ¿Por qué no nos rebelamos hace 35 años, cuando tomaron nuestras escuelas y empezaron a convertirlas en selvas multirraciales? ¿Por qué no los echamos del país hace 50 años, en lugar de permitir que nos usaran como carne de cañón en su guerra para subyugar Europa? Y más aún, ¿por qué no nos rebelamos hace 3 años, cuando empezaron a tomar nuestras armas? ¿Por qué no estallamos y arrastramos a estos arrogantes forasteros a las calles y cortamos sus gargantas entonces? ¿Por qué no los quemamos en hogueras en cada esquina de América? ¿Por qué no pusimos punto y final a este clan molesto y eternamente insistente, esta pestilencia de las cloacas del Este, en lugar de permitir que nos desarmaran dócilmente? La respuesta es fácil. Nosotros nos habríamos rebelado si todo esto que nos han impuesto en los últimos 50 años, lo hubieran intentado imponer de golpe. Pero como las cadenas que nos ligan eran sutilmente colocadas, eslabón a eslabón, nos fuimos sometiendo. La adición de un solo nuevo eslabón a la cadena nunca era bastante para que nos rebeláramos. Siempre parecía más fácil, y más seguro, seguir su juego. Y cuanto más aceptábamos, más fácil les era dar un paso más. Una cosa que los historiadores tendrán decir, si es que algún hombre de nuestra raza sobrevive para escribir una historia de esta era, es la falta de reacción en el proceso de pasar de una sociedad de hombres libres, a ser una manada de ganado humano. Es decir, podemos culpar solamente de todo lo que ha pasado a la subversión deliberada, llevada a cabo a través de la propaganda insidiosa de los medios de comunicación de masas controlados, las escuelas, las iglesias y el gobierno. ¿O debemos culpar también en gran medida a la vida decadente, pobre en espíritu, que la sociedad occidental ha permitido?
Probablemente las dos cosas se entrelazan, y será difícil culpar a una sola causa. El lavado de cerebro ha hecho que la decadencia nos parezca más aceptable, y la decadencia nos ha hecho menos resistentes al lavado de cerebro. De todas formas, ahora estamos demasiado cerca de los árboles para ver el contorno del bosque claramente. Pero si algo está muy claro, es que está en peligro algo más que nuestra libertad. Si la organización fracasa ahora, todo se perderá. Nuestra historia, nuestra herencia, toda la sangre y sacrificios, todo el esfuerzo de miles de años. El enemigo que estamos combatiendo piensa destruir totalmente nuestra base racial. Ni siquiera podrá haber excusas ni críticas, pues solo habrá una horda de zombis mestizos, pululando indiferentes. No habrá ningún hombre blanco para recordarnos, ni para culparnos por nuestra debilidad ni para perdonarnos por nuestra locura. Si fallamos, el gran experimento de Dios se acabará, y una vez más este planeta se moverá a través del universo, como hizo hace millones de años, desprovisto del hombre, un hombre superior. 11 de octubre, mañana es el día. A pesar de que la Unidad 8 ha encontrado menos explosivos de los esperados, la operación contra el FBI sigue en marcha. La última decisión sobre este tema se nos comunicó esta tarde en una conferencia en la base principal de la Unidad 8. Henry y yo estábamos allí, así como un oficial del Comando Revolucionario, una indicación de la urgencia con que la dirección de la organización ve esta operación. Normalmente el personal del Comando Revolucionario no se involucra en las acciones de las unidades a nivel operacional. Nosotros recibimos las órdenes e informamos de nuestra actividad a Washington Field Command, con representantes del Centro de Mando del Este que participan de vez en cuando en las conferencias cuando deben decidirse temas de especial importancia. Solo 2 veces anteriormente he asistido a reuniones con presencia de gente del Comando Revolucionario, ambas para tomar decisiones básicas acerca del equipo de comunicaciones de la organización que yo estaba diseñando. Y que, naturalmente, fue antes de que nosotros pasáramos a la clandestinidad. Así la presencia del comandante Williams, un seudónimo, creo, en nuestra reunión de esta tarde ha causado una fuerte impresión en todos nosotros. Me pidieron que asistiera porque yo soy el responsable del funcionamiento de la bomba. Henry estaba allí porque él era quien debería entregarla. El motivo de la reunión era el fracaso de la Unidad 8 para obtener lo que yo y Ed Sanders estimamos que debía ser la cantidad mínima de explosivos necesarios para poder hacer un buen trabajo. Ed es el experto en armas y artillería de la Unidad 8, y, cosa bastante curiosa, exagente especial del FBI que está familiarizado con la estructura y diseño del edificio del FBI. Tan cuidadosamente como pudimos, calculamos que deberíamos tener como mínimo 10.000 libras de TNT o algún explosivo equivalente, para destruir una porción sustancial del edificio y arruinar el nuevo centro de computadoras situado en el sótano. Para estar seguros, pedimos 20.000 libras. En cambio, lo que tenemos actualmente es algo menos de 5.000 libras, y casi todas son fertilizante de nitrato de amonio que es mucho menos eficaz que el TNT para nuestro propósito. Después de conseguir las 2 cajas iniciales de gelatina, la Unidad 8 pudo recoger 400 libras de dinamita de otro cobertizo de construcción de las obras del metro. Sin embargo, hemos abandonado la esperanza de reunir la cantidad necesaria de explosivos de esta forma. Aunque se usan cantidades grandes de explosivos cada día en el metro, se guardan en lotes pequeños y el acceso es muy difícil. 2 miembros de la Unidad 8 se escaparon por los pelos cuando consiguieron esa dinamita. El pasado jueves, la fecha tope para completar el trabajo se nos echaba encima. 3 hombres de la Unidad 8 hicieron una incursión nocturna en un almacén de productos para granja cerca de Fredericksburg, aproximadamente a 50 millas al sur de aquí. No encontraron ningún tipo de explosivos de ese tipo, pero encontraron nitrato de amonio, llevándoselo todo. 44 bolsas de 100 libras de este material. Activado con aceite y fuertemente confinado, se convierte en un eficaz agente de destrucción cuando el objetivo simplemente es mover una cierta cantidad de piedra o otros materiales. Pero nuestro plan original para la bomba, requería que esencialmente se activara en un lugar al aire libre a través de 2 niveles de suelo de hormigón reforzado, produciendo una poderosa onda expansiva lo suficientemente potente para derrumbar la fachada de un edificio robusto y bien construido. Finalmente, hace 2 días, la Unidad 8 se decidió a hacer lo que debió haber hecho al principio. Los 3 compañeros que habían conseguido el nitrato del amonio pusieron rumbo a Maryland con su camión con el objetivo de robar un arsenal militar. Deduzco por lo que Ed Sanders dice que nosotros tenemos un legal allí que podrá ayudar.
Pero hoy por la tarde aún no ha habido ninguna noticia de ellos, y el Comando Revolucionario no está dispuesto a esperar más. Los pros y los contras de seguir con la operación con el material que tenemos actualmente son estos. El sistema nos está haciendo mucho daño arrestando a nuestros legales, de los que depende principalmente la organización para su financiación. Si el suministro de fondos de nuestros legales se ve cortado, nuestras unidades clandestinas se verán obligadas a recurrir al robo a gran escala para poder mantenerse. Así, el Comando Revolucionario piensa que es esencial golpear el sistema inmediatamente con un golpe que no solo interrumpa los arrestos de nuestros legales por parte del FBI, al menos temporalmente, sino que también levante la moral a la organización avergonzando al sistema y demuestre nuestra capacidad de actuar. De lo que Williams dijo, creo entender que estas dos metas se han vuelto más importantes que la idea primordial de destruir el complejo de computadoras y las bases de datos. Por otro lado, si nuestro golpe no hace ningún daño real a la policía secreta del sistema, no solo fallaremos también en estas nuevas metas, sino que previniendo al enemigo de nuestras intenciones y tácticas, hará mucho más difícil destruir las computadoras posteriormente. Este era el punto de vista expresado por Henry, cuyo gran don es su habilidad de tener siempre la cabeza en su sitio y de no olvidarse de las metas futuras por las dificultades inmediatas. Pero él también es un buen soldado y está completamente deseoso de llevar a cabo su parte de la acción de mañana, a pesar de su opinión de no actuar hasta estar seguros de que nosotros podamos completar la misión con éxito. Yo también temo, como las personas del Comando Revolucionario, el peligro de una acción apresurada, prematura. Williams está convencido de que es indispensable atacar inmediatamente al FBI, porque de no ser así, nos aplastarán. Así, la mayor parte de nuestra discusión esta tarde ha estado centrada en la pregunta de cuánto daño podremos causar con la actual cantidad de explosivos. Sí, de acuerdo con nuestro plan original, conduciremos un camión por la entrada de carga principal del edificio del FBI y lo haremos estallar en el área de carga y descarga. La explosión tendrá lugar en un gran patio central, rodeado por todos lados de fuertes paredes y abierto al aire libre. Tanto yo como Ed, estamos de acuerdo que con la cantidad presente de explosivos, en estas condiciones, no podremos causar un daño realmente significativo. Podríamos causar estragos en todas las oficinas con ventanas que abren al patio, pero no podemos esperar volar la fachada interna del edificio o llegar al subsótano, que es donde están las computadoras. Morirían varios cientos de personas, pero la maquinaria seguiría probablemente en funcionamiento. Sanders pidió 1 o 2 días más de tiempo para que su unidad encontrara más explosivos, pero su fracaso para encontrarlos en los últimos 12 días no jugó demasiado a su favor. Con casi 100 de nuestros legales siendo arrestados todos los días, no podemos arriesgarnos y esperar otros 2 días, dijo Williams, a menos que estemos completamente seguros de que en esos 2 días nos traerán lo que necesitamos. Finalmente decidimos intentar meter nuestra bomba directamente en el primer nivel del sótano, que también tiene una entrada para los camiones de carga en la calle 10, justo al lado de la entrada de carga principal. Si detonamos nuestra bomba en el sótano situado debajo del patio, el confinamiento al que se verá sometida la explosión la hará sensiblemente más eficaz. Casi seguro que el sótano desplomará sobre el subsótano enterrando las computadoras. Además destruirá la mayoría, si no todos, los equipos de comunicaciones y energéticos del edificio, ya que todos están en el sótano. El gran enigma es si lograremos causar el suficiente daño estructural al edificio, hacerlo inhabitable por un período prolongado de tiempo. Sin unos planos detallados del edificio, y sin un equipo de arquitectos e ingenieros, no podemos contestar esa pregunta. El inconveniente de querer operar en el sótano, es que relativamente pocas entregas se realizan allí, y la entrada está normalmente cerrada. Henry está dispuesto, si fuera necesario, a reventar la puerta con el camión. Sea como sea, mañana por la noche ya sabremos mucho más de lo que sabemos hoy.